buenos días, pueblo dominicano. Bienvenidos una vez más a su programa Hablando Derecho. Buenos días, Joel Díaz. Buenos días, Michelle. ¿Cómo va todo? Todo bien, viendo una semana muy concurrida entre hechos, disputas políticas, hechos lamentables en nuestro Distrito Nacional. Y bueno, así va la semana y siempre la política predominando, hechos lamentables, la alcaldía del Distrito Nacional ha sonado. Y no por el paso de la tormenta Beryl, sino por la policía municipal. Bueno, aparentemente la alcaldía del Distrito Nacional jugó todos los números de la lotería. Se la sacó la semana pasada y volvió a sacársela esta semana. Un billetero que insiste, ¿eh? Bueno, es lamentable ver el hecho de que haya muerto una persona de manos de un policía municipal. Nosotros entendemos que la policía municipal ciertamente está para prevalecer y cuidar lo que es el orden municipal, valga la redundancia, los parques, las calles, las avenidas, el tema de la recogida de la basura, el tema de tirar los desperdicios en las calles y avenidas de la República Dominicana. Pero ya desde ahí a tener un enfrentamiento personal con una persona, al punto de llegar al extremo de matar a una persona, en este caso el incidente ocurrido entre un policía municipal y un limpiavidrio de la avenida de una de las avenidas de la Kennedy de Santo Domingo. Lo que resulta alarmante y también cuestionado es que la escopeta no era del policía municipal, sino de un guardia que estaba de turno dentro de lo que han llamado la seguridad en la República Dominicana, la seguridad mixta, policía y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Este policía municipal le arrebata la escopeta y le da un cartuchazo sin mediar palabras a este no limpiabotes, sino el que estaba mediando para que no se era un camionero, para que no se llevaran a la persona que limpiaba los vidrios. Pero la verdad es que hay otros métodos y otros mecanismos que puede utilizar la policía municipal para contrarrestar no la delincuencia, porque ellos no están para combatir la delincuencia, sino para defender el orden municipal, y esto es el gas pimienta. ¿Por qué no implementamos desde la alcaldía el uso del gas pimienta en la República Dominicana? ¿Por qué no implementamos el uso del taser, que es la pistola eléctrica que se utiliza en Estados Unidos para contrarrestar quizás estos revoltosos? Porque si vemos el video nos vamos a dar cuenta que eran 3 militares, entre policía militar y policía municipal, que estaban combatiendo un solo limpiavidrio. Una sola persona para 3. Por amor a Dios, la autoridad en la República Dominicana se ha perdido, no hay respeto. Es lo que yo he venido diciendo en innumerables programas. No tenemos un régimen de consecuencia en la República Dominicana que le haga al ciudadano respetar y hacer respetar, hacer valer las leyes de la República Dominicana. Esto es penoso, es lamentable. Yo entiendo que el alcalde del Distrito Nacional deberá hablar al respecto, deberá pronunciarse, más que presentarse ante la familia, debe hacer un mea culpa, y en adición a un mea culpa, deben hacer un saneamiento de lo que es la composición de esa policía municipal. Porque si bien es cierto que es necesaria la policía municipal, no menos cierto es que deben ser con personas idóneas, con personas que sean entrenadas para estos fines, y no ir a sacar políticos de los barrios para cumplir compromisos políticos del proceso electoral. Porque lamentablemente la seguridad de los y las dominicanas y de los y las capitaleñas está en manos de estos civiles, porque son civiles, no podemos llamar que son militares, de estos civiles municipales. Mira, la persona que fue ultimada en la Kennedy con Lincoln, Mariano Figueroa de Paula, ha dejado a 3 hijos en orfandad. Era la persona que sustentaba a su familia. Es la gran preocupación porque su esposa, o sea, ya hoy viuda, ha externado la preocupación ante la ciudadanía, ante las autoridades, de que cómo se va a sustentar hoy esa familia. Y no solamente eso, sino que no queden impunes quienes han cometido este hecho. Particularmente yo creo que el primer gravísimo error fue cuando el general Manuel Lachapelle, el que es el general activo, sí, de la escolta del expresidente Mejía. Y que fue quien hace las declaraciones, quien lleva bajo su mando lo que es la policía municipal, dice que ha sido como por error, así como si nada, una persona viene y defiende a la policía municipal. Esa persona, o sea, el quien ha sido ultimado, Mariano
Urbano Figueroa de Paula está defendiendo, o sea, él que es un camionero, una persona, un civil, un ciudadano, quienes sus familiares, las personas alrededor lo han definido como una persona responsable, estaba defendiendo ese limpia vidrio de que no estaba cometiendo ningún hecho delictivo en ese momento, ni nada por el estilo, de que entonces es quien ha sido ultimado. Bailando en un pleito que no era de él. Y por eso la gente dice, mira, así como en pleito de marido y mujer nadie debe de meterse, aquí los ciudadanos prefieren de que las autoridades hagan lo que sea, cuando no debe de suceder, con otro, o maltraten a otros ciudadanos, porque es que entonces mira quién pierde, pierde la vida. ¿Tú sabes por qué pasa eso, Michelle? Y lo veíamos en las imágenes y posteriormente en los diferentes reportajes que se hicieron. Porque la policía municipal, cuando detiene a los limpiabotas, a los limpiavidrios y a las personas que están de manera ilegal en algún cementerio, de que le dan muchísimos golpes. Lo los decían maltratan. En los videos. Y los maltratan. Te van a coger. Entonces, y te van a maltratar. Te van a majar, era la palabra textual, te van a majar. Entonces yo creo que debemos respetar la vida y respetar el derecho, porque decía Benito Juárez que donde termina tu derecho, empieza el mío. Ciertamente, el derecho ajeno es la paz. Ciertamente es una responsabilidad del Cabildo del Distrito Nacional y de los demás cabildos prevalecer lo que debe ser la municipalidad. Ahora bien, no debe ser en función del maltrato y mucho menos de que un ciudadano pueda perder la vida. Sí, y yo creo que no solamente en este tema, como tú dices, de perder la vida, yo creo que tenemos que comenzar a respetar tanto de parte y parte, autoridades, ciudadanos, las leyes, de cómo se manejan las cosas, pero ahí también se daba otra situación de que se hablaba de que se desataba de una banda de delincuentes que también chocaban. O sea, ¿cuántas cosas se van desatando en un mismo hecho y hacia dónde vamos? Tenemos que revisarnos y siempre hablamos tú y yo, Joel, aquí en este espacio, de cómo vamos como los valores como ciudadanía, cómo la autoridad se pierde, cómo viene un general y se expresa de que fue algo, de que no fue de una manera tal vez impredecible y de que tal vez fue sin querer y cómo usted juega con la vida y con una familia y tú le das esa respuesta. Tenemos que ser más razonables. Qué bueno que el alcalde del Distrito Nacional se presentó ante la familia y pidió no solamente sus excusas de manera pública, sino que también han separado de las filas de la Policía Municipal a estos agentes que se vieron involucrados en este hecho y nada, que comience de que no solamente el saneamiento dentro de la Policía Municipal, sino que se comiencen a respetar lo que son la ciudadanía, las autoridades y las leyes en nuestro país. Y pan y circo. Y el respeto y el irrespeto sobre todas las cosas, porque respeto no hay en absoluto en lo que es el Congreso Nacional. Yo creo que la Cámara de Diputados, nuestros honorables diputados y diputadas, honorables, ese título yo creo que hay que quitarlo. Deben revisarse porque el hecho de que ellos tengan inmunidad parlamentaria para decir lo que ellos entiendan, para denunciar las informaciones que le hayan llegado de primera mano, de primera fuente o de segunda o de tercera, deben ser en torno al respeto, en torno a la prudencia. Acabará con muchos. En torno a el hemiciclo, es un salón solemne. Y nosotros que hemos abogado de manera pública y privada por la transparencia, eso no debe ser un escudo para maltratar o solayar a los demás. Coméntanos sobre este incidente que tuvimos en la Cámara de Diputados. La semana pasada hemos venido hablando de que siempre se ha conocido a la diputada por el Distrito Nacional, a Farideh Raful, como también comunicadora, que ha sido muy conocida por lo que son sus denuncias. Hablaba de el pago que se ha hecho de más de 1.400 millones de pesos a las empresas de Joao Santana y su esposa Mónica, y tú hablabas sobre eso la semana pasada, por lo que son las asesorías de estrategia de comunicación al gobierno dominicano y también a las campañas presidenciales del hoy presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. En principio hablaba de que a través de lo que es el acceso a la información pública recibió de los desembolsos que se hizo a través de la Contraloría de la República a dos de lo que son las compañías de este hoy ex asesor del Poder Ejecutivo a través de dos de esas compañías que son Polis y Cinearts. Eso se habla en principio de lo que ella hablaba allí. Luego entonces hay una respuesta desde el Poder Ejecutivo que se habla de que no son 1.400 millones, sino a través del DICOM y José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, de que son solo 430 millones de pesos. Pero también se sustenta de que eso no son de contratos actuales, sino de contratos que en algún momento los libramientos, por X o Y razón, no se pudieron llevar a cabo y de que también de contratos que ya no están vigentes. Porque ella sustenta de que porque si él está
cumpliendo una condena que salió en el año 2016 de nuestro país y dejó de ser asesor porque se le está pagando esa deuda en este momento. Hay contrataciones que están allí. Yo creo que también se causó, y el mayor revuelo que hubo en la Cámara de Diputados es que no solamente, y en las redes sociales también vimos un hashtag de Faride miente, de por qué hablaba de una suma y luego es otra, es que lo llevó a la Cámara de Diputados cuando, aunque ella pudiera hacer la denuncia de manera pública, y luego, aunque hay y quería y exigía la creación de una comisión para investigar esto, hay organismos y existe la ley, existe la justicia para poder llevar a cabo esta investigación. Si ella y su partido, el Partido Revolucionario Moderno, no solamente exigía la creación de una comisión, sino que el PEPCA haga la investigación, ¿por qué no ir a la Procuraduría General de la República y poner también una querella formal ante este caso? ¿Por qué tenemos que hacer de manera un tema mediático de esto? Pero por esto se le conoce. Y muchas veces nosotros los jóvenes, y yo creo que el tema ha sido que le hemos dado una mayor vigencia por nosotros hacernos eco del tema. Porque eso es así que ellos han sabido manejar. Ellos ponen un tema en la palestra pública, juegan su rol de oposición de criticar, 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 y nosotros les respondemos. Yo creo que si seguimos así, le estamos dando, como siempre, como de costumbre, Joel, un poco más de material para que puedan seguir subiendo sus números en las nubes por día, porque seguramente si las medimos hoy, si medimos a ellos están allá arriba y la ciudadanía mal informada del PIN, entonces les aplaude, porque hoy vivimos en un número, en una época del 2.0, donde todo el mundo por las redes sociales cree que todo el mundo sabe, y de eso se trata. Y bueno, ¿quién es la gran ganadora, la gran víctima, en cierto modo? Dirían los ciudadanos que es ella, cuando no es así. Somos los ciudadanos que nos han desinformado. Mira, Michelle, nosotros hemos abogado pública y privadamente por la transparencia. Así es. Si bien es cierto que existe una ley de libre acceso a la información pública, que existen canales para cada ciudadano en la República Dominicana, no importa su ascendencia, si es funcionario, si es diputado, si es senador, si es alcalde o si es concejal o regidor, pueda solicitar cualquier tipo de información a las instituciones gubernamentales. Lo que sí me llama a mí la atención es la bulla mediática que se ha hecho. Y de un momento para otro, con este caso. Y lo digo porque Faride Raful, como diputada de la República, solicita en el hemiciclo la investigación sobre unos pagos o sobre los contratos de Joao Santana y las empresas que lo vinculan a él y a su esposa. Eso es loable. Eso desde nuestra acera no lo criticamos y no tenemos por qué criticarlo. Eso es parte de su función como legisladora. No. Y está defendiendo de algún punto de vista el dinero de los y las dominicanas. Ahora bien, nosotros. ¿dónde yo lo critico? En que no solo usted hace un escándalo en la Cámara de Diputados, usted toma un turno y quiere hacer que se apruebe una moción que no estaba en la agenda, de orden. De un momento a otro, De un momento para otro. Y la verdad que eso es preocupante. Es preocupante porque lamentablemente, en vez de eso aportarle a la democracia, al sistema de partidos y aportarle a lo que es la política en sentido general, lo que hace es que nos va denigrando una y otra vez. Es por esto que en los diferentes estudios de mercado que hemos realizado y que ha realizado la población y los diferentes empresarios en sentido general, nos damos cuenta de que los políticos han ido disminuyendo en su aceptación hacia la opinión pública. Ha ido disminuyendo su credibilidad, ha ido disminuyendo su poder. Y esto es por este tipo de acciones y por este tipo de posturas, que desde un punto de vista la defendemos, pero criticamos no el fondo, sino la forma. Yo creo que hay mecanismos para que un ciudadano pueda realizar una denuncia y ella como legisladora la conoce perfectamente. Diríjase a la Procuraduría General de la República y haga una denuncia. Que si, porque usted está pidiendo que se investigue algo, eso no necesariamente tiene que tener ninguna, y no tiene que tener ninguna consecuencia porque es simplemente una denuncia. Usted va y denuncia, mire, yo creo que hay irregularidad en el pago X o en el pago Y. Yo necesito, yo tengo las pruebas aquí documentadas, las tengo aquí. Ahora bien, desde el gobierno también hicieron un flaco servicio. ¿Por qué hicieron un flaco servicio? Porque la victimizaron. La pusieron en las redes sociales, la pusieron en los medios de comunicación como top. O sea, les respondieron lo que ya le habían respondido. Y a nivel del que ella quería. Y se fueron
ya, como decimos popularmente, a un dime y direte. La diputada dice que son 1.000 tantos millones, el gobierno dice que son 400 tantos millones. Ahora bien, el morbo queda en la población. ¿Por qué? Porque no se ha explicado, ni lo ha explicado correctamente la diputada, ni lo ha explicado correctamente el gobierno, porque yo desde mi óptica entiendo que el gobierno se dejó manipular y cayó en la trampa. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con ustedes en breve en su programa Hablando Derecho. ¿Es momento de cambios en tu casa? Pues arranca para Neyland. Te invitamos a descubrir nuestra amplia variedad de juegos de sala, comedores, juegos de habitación, colchones, electrodomésticos y mucho más, al mejor precio para tener tu casa como siempre has soñado. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Neyland RD. Autopista San Isidro, kilómetro 5,5, número 38, al lado de la Plaza Eric, Santo Domingo Este. Neyland, accesorios del hogar. Bueno, amigos televidentes, aquí continuamos en su programa Hablando Derecho. Hoy tenemos una entrevista diferente, una entrevista en partida doble, pues tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional de la República, al doctor Rafael Díaz Filpo y al doctor Justo Pedro Castellanos. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Hablando Derecho. Buenos días, mi hija linda. Buenos días, señor Joel. Buenos días, buenos días. Gracias por invitarnos. Un placer, el placer es nuestro. De verdad que en el día de hoy nos sentimos de júbilo porque dos constitucionalistas, la talla de ustedes, están en este programa. Y en mi caso, por demás, está mi padre, una persona a quien admiro, a quien respeto y a quien le debo, junto a mi madre, lo que hoy soy. Señores, bienvenidos a su programa. Tenían que traer un babero para cuando estuviera. Claro Lo que tengo sí. aquí. Justo Pedro, el pasado martes, el Tribunal Constitucional hizo una rueda de prensa donde anunció el 4º Congreso Internacional de Juristas de materia constitucional. Nos gustaría que nos explicara en qué consiste este congreso. Efectivamente, ya se hizo público mediante una rueda de prensa encabezada por el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Rey Guevara, la organización del 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Es una actividad que viene organizando desde hace meses una comisión designada por el Pleno del Tribunal, integrada por el magistrado Rafael Díaz Filpo, por el magistrado Víctor Joaquín Castellanos y por un servidor, que ha venido trabajando conjuntamente con un equipo de funcionarios y directivos del tribunal en la organización de este evento, que, como decíamos en la rueda de prensa, ya se ha posicionado en la sociedad dominicana y especialmente en la comunidad jurídica como un evento esperado ya por gran parte de las personas que normalmente se interesan en estos temas. Es el 4º congreso, quiere decir que ya hemos realizado 3 versiones antes. En los 6 años que tenemos de vida ya hemos realizado 4 congresos internacionales, a los cuales han asistido, ahora no podría, yo no sé si Rafael lo puede hacer, pero yo no podría dar detalles de todos los nombres, pero te puedo asegurar que han asistido gran parte de la playa de constitucionalistas de Iberoamérica, incluso de Europa, han asistido a estos congresos. Lo mismo va a ocurrir en esta 4ª versión. Asistirán unos 10 juristas de Iberoamérica y más de alrededor de 15 juristas dominicanos. Esta ocasión, este 4º congreso tiene por tema, siempre los congresos tienen un tema alrededor del cual giran las distintas conferencias y paneles que se desarrollan en el mismo. Este tendrá por tema la constitucionalización del derecho, que es un tema nodal en el ámbito del derecho constitucional. Se va a realizar del 19 al 21 de septiembre de 2018, como ya se anunció en el Hotel Sheraton. En la ciudad de Santo Domingo. Sí. En Santo Domingo. Y a partir de ese tema nodal, que es la constitucionalización del derecho, entonces se van a desarrollar una serie de vertientes relacionadas con ese tema central. ¿Está dirigido para todo público, solo para abogados, no, pueden ir estudiantes? Bueno, está dirigido para jueces, fiscales, abogados, estudiantes de derecho. Y yo pienso, hablábamos en una de las reuniones de la comisión que organiza el Congreso, que por la naturaleza de los temas incluso habrá gente
que estará interesado en esos temas, sociólogos, políticos, La politólogos. Constitución está de moda en estos días. Podrían estar interesados. Por ejemplo, a partir de la constitucionalización del derecho hablaremos, por ejemplo, de la constitucionalización de la vida política. Y ahí se hablará de la constitucionalización de las instituciones políticas, de los procedimientos electorales, de los partidos políticos. Ese es un tema que interesa obviamente a los constitucionalistas y a los juristas, pero seguramente interesará a otros profesionales de otros ámbitos de la vida social. ¿Algún costo tiene este Congreso para los Sí, participantes? es un costo módico con el cual el tribunal de ninguna manera recupera la inversión, porque es una inversión más de carácter social que económica. El costo es de 5,000 pesos para estudiantes y de 10,000 pesos para profesionales. O sea, que es sumamente dentro de lo que cabe, para como son los congresos hoy 2 en días de día, Congreso está regalado, $100. Claro, es No, sumamente $100 y 200 Háblame en pesos, Joel, porque estamos en República Dominicana. Bueno, pues, pero los congresos vamos a mantener- lo dolarizan. Bueno, pero vamos a mantener la moneda. 5 y 10. 5 y 10, vamos a hacerlo así. Pero son 3 días de congreso, ¿no? Son 19, regalados. Y en la ciudad de Santo Domingo, porque siempre 21. quieren hacerlo en un resort y la gente no lo aprovecha y el desplazamiento es bastante costoso, ¿eh? y eso incluye las ponencias, incluye almuerzo, Certificado de refrigerio, participación. certificado de Ah, no, pues, participación. Definitivamente un regalo. Magistrado Díaz Filpo, ¿qué se hace del Tribunal Constitucional? Ustedes hablan de la parte también del derecho, de la parte de la política, pero no todo el mundo y mucha gente que nos sintoniza no sabe qué se hace desde el tribunal. Bueno, desde el tribunal se hace muchas cosas. Lo primero que hace el tribunal es proteger derechos fundamentales violados. Es lo primero que hace el tribunal. Lo segundo que hace el tribunal es proteger la Constitución. Como decía un autor, la Constitución se protege desde la Constitución. El Tribunal Constitucional, en estos 6 años que tiene, ha desarrollado una serie de actividades. Ha desarrollado presentación del Tribunal Constitucional en diferentes provincias del país. Ya van 23 provincias, solamente faltan 7 provincias. Ha desarrollado actividades, conferencias internacionales también en provincias del país, como Santiago, como La Vega, como Puerto Plata, como La Romana, con profesores nacionales y profesores internacionales. El Tribunal Constitucional, en 6 años que lleva, cada año tiene una competencia de cuándo aprueba más sentencias. En el primer año se aprobaron, por ejemplo, 400 y pico de sentencias. En el segundo año eso se llevó a 600 y pico de sentencias. En el tercer año lo llevó a 700 y pico de sentencias. Y el año pasado aprobó 800 y pico de sentencias. Ya este año el tribunal lleva 190 sentencias publicadas. Y en carpeta hay alrededor de 300 sentencias adicionales. El Tribunal Constitucional ha conocido temas tan vitales como temas de vivienda, de desalojo, temas tan vitales como gente que le han negado el derecho a la libertad, temas tan vitales como gente que le han quitado una propiedad, temas tan vitales como sentencias que se han aplicado, que ha aplicado en otro tribunal y no la han aceptado, y el tribunal ha tenido que intervenir para que ese tipo de sentencia sea aplicado. El tribunal es un garante de los derechos fundamentales y un garante de la Constitución de la República. Un tribunal completo, ¿eh? Claro, es un gran trabajo que tienen los magistrados. Sí, Y bueno. desde fuera se ve como si no estuviesen haciendo prácticamente tanta labor. Y en realidad cuando tú conoces el inside del tribunal, te das cuenta de que es un trabajo arduo, porque también hemos conocido de que están trabajando con algunas de las cancelaciones que han hecho las diferentes Fuerzas Armadas. Tú sabes Sí. que cuando tú no De estás con un policía, general o militares. cuando tú no estás con el jefe, Claro. te cancelan arbitrariamente y el tribunal ha repuesto en sus Si eso funciones. se produce, el tribunal interviene, valora si ha habido violación en el proceso y entonces manda Porque a parte de los reintegrar a la derechos persona. fundamentales. Si, Claro, es una violación. si no hay violación, entonces lo da por un hecho. Son más de 3,000 sentencias. Exacto. En 6 años. Más de 3,000 sentencias. Hablando en términos puramente numéricos, Sí. hablando en términos cualitativos, como decía Rafael, hay sentencias paradigmáticas aquí y fuera de aquí. Hay una muy conocida que es el tema de... De la 168. Correctamente, La 168. relativa al tema de la nacionalidad. Pero hay otras sentencias. que hizo que le quitaran la visa a un magistrado. ¿No han tenido ustedes temor de que le quiten la visa? No. Allá, Allá no, allá decimos, como dice Balaguer, sin temor y sin qué sé yo qué más.
Don Pedro Justo, Yo una quisiera- pregunta. Ajá. ¿Con qué se beneficia con este tipo de programas, con este tipo de talleres? ¿Cómo se beneficia tangiblemente la sociedad dominicana? Y si podría usted decirnos, si lo recuerda, algunos de los que vienen a exponer sobre el derecho constitucional en este Congreso. Esa es una pregunta muy importante porque hablábamos de la labor jurisdiccional del tribunal. Rafael la detallaba y yo aportaba algo en ese sentido. Pero eso es lo que tiene que ver con el trabajo puramente jurisdiccional. Si el trabajo nuestro fuera solamente eso, que ya es mucho, pues tuviéramos, digamos, más descansados. Pero resulta que el trabajo nuestro no es solamente eso. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República y la propia ley que nos ampara, la 137.11, establecen que es labor nuestra trabajar en el ámbito educativo, es decir, promover la educación cívica, la educación constitucional en la población dominicana. Por eso tú ves, por ejemplo, que entre las cosas que hemos hecho está firmar un convenio con el Ministerio de Educación para que en el currículum de educación, desde los niños, comiencen a manejar el tema constitucional. Entonces, es a partir de esa definición que nosotros hemos asumido con mucha responsabilidad del inicio, que se desarrollan este tipo de cosas. Si no fuera por eso, este tipo de actividades y muchas otras, los diplomados que realizamos en todo el país o las actividades que realizamos en el marco del mes de la Constitución no tendrían explicación ni sentido. Lo hacemos justamente por esa encomienda que nos hace la propia Constitución y la Ley 137.11. Entonces, estos congresos lo que procuran es promover en la sociedad dominicana en general, pero en la comunidad jurídica en particular, un conocimiento cada vez más amplio del derecho constitucional. En esta ocasión, como yo te decía, hemos invitado a una decena de juristas internacionales. Les voy a mencionar algunos nombres. Por ejemplo, la conferencia inaugural la va a dar el magistrado del Tribunal Constitucional Español, el magistrado Pedro José González Trevijano. Es rector de una universidad española y juez del Tribunal Constitucional, coordinador de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, una figura en toda Iberoamérica. Él va a dar la conferencia inaugural el día 19 en torno al tema central del Congreso, que es la constitucionalización del derecho. Pero viene también el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, que es una corte que para nosotros es una corte, es un referente. La hemos usado en múltiples ocasiones, hemos visitado Colombia, hemos conocido el trabajo que ellos realizan. Sentencia del tribunal La hemos citado en innumerables ocasiones. El presidente de esa corte, el magistrado Alejandro Linares, viene, y viene también la vicepresidenta. Un equipo de Grande Liga. La vicepresidenta Gloria Ortiz, que van a abordar temas relativos al ámbito penal, a la constitucionalización del derecho penal y del proceso penal. De España viene también el magistrado José Vandrés, que es del Tribunal Supremo de España. Y así, de Costa Rica viene la expresidenta de la Sala Constitucional de Costa Rica, la magistrada Ana Virginia Calzada. Viene la expresidenta de la Corte Constitucional de Colombia, María Victoria Calle. Viene el expresidente de la... María Victoria había venido aquí en otras ocasiones. Había venido, estuvo hace poco en otra actividad del tribunal en el ámbito del género. Viene el magistrado Ernesto Ginesta, también de Costa Rica. Es presidente de la tercera sala de Costa Rica. De la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Viene una buen figura... equipo, ¿eh? Sí. Viene una figura de talla continental como es el maestro argentino Roberto Gargarella, que no ha venido nunca a ninguna de nuestras actividades, viene en esta ocasión. Primera vez. Creo que solamente ha venido de vacaciones a Puerto Plata y a Samaná, que no había venido aquí al Distrito Nacional, si la memoria no me falla. Viene el magistrado Lucio Pegoraro, de Italia, que ha venido a otras actividades, pero creo que al Congreso no había tenido oportunidad de asistir. Una cosa que nos propusimos en la comisión, Rafael, el magistrado Víctor Joaquín y nosotros, fue tratar de innovar, porque nos dimos cuenta de que, sin perjuicio de la calidad de los expositores, muchos de ellos se repetían. Entonces tratamos en esta ocasión, aunque hay figuras que se repiten porque no pueden faltar, Claro. pero hay figuras que no habían venido como esa que hemos mencionado. Y eso solamente en el ámbito internacional, porque en el ámbito nacional hay otra playa de figuras nacionales que Rafael podría... Pero tú no mencionaste al doctor de Juan, de España. Oscar de Juan, Sí. correcto. En el ámbito nacional, como decía, podría Rafael mencionar a algunos de los que también es un equipo de grandes ligas, el presidente de la Junta Central Electoral,
va a hablar Flavio Darío Espinal, Consultor consultor jurídico. jurídico del Poder Ejecutivo. Va a hablar el doctor Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la España. República Dominicana en España, pero uno de los constitucionalistas mejor formado en el área de derecho administrativo. Va a estar el magistrado Rafael Vázquez Goico, el presidente del Tribunal Superior Electoral Administrativo. Va a estar Julio César Cataño Guzmán, que ya lo dijo Julio César. Presidente de la Junta Central Electoral. El magistrado Manuel Román Herrera Calbuza, presidente Electoral. No, de la Suprema Corte. De la Suprema Corte Justicia. van a participar 3 jueces. Sí. Bueno, yo creo que Joel, al final del programa tendremos que reiterarle a todos los juristas, a todos los fiscales y a todos los estudiantes de Derecho una invitación formal para recordarles de que no se pueden perder este congreso. Pero tenemos Y del sector empresarial también va a participar. También, claro. Mariela Vicen va a participar. Bueno, pues también tendremos que reiterarle al final la información sobre este interesante Y la congreso. fiscal del distrito, para que ustedes no digan que no le dan participación a las mujeres. Las mujeres Va a tenemos también que participar estar, también tenemos que estar por allá. Pero vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos en breve con su programa Hablando Derecho. Te invitamos a descubrir nuestra amplia variedad de juegos de sala, comedores, juegos de habitación, colchones, electrodomésticos y mucho más, al mejor precio para tener tu casa como siempre has soñado. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Neyland RD. Autopista San Isidro, kilómetro 5,5, número 38, al lado de la Plaza Eric, Santo Domingo Este. Neyland, accesorios del hogar. Gracias por continuar con nosotros en su espacio Hablando Derecho. Michelle, como muchas veces algunos amigos se han equivocado hablando de derecho, hoy cabería el término hablando de derecho porque tenemos dos connotados juristas de la República Dominicana y jueces del Tribunal Constitucional. Bueno, y hoy hablamos también de derecho puramente. Y bueno, magistrada, la semana pasada un periódico digital de renombre lanzó la noticia de que se estaría convocando el Consejo Nacional de la Magistratura para poder hacer la nueva reestructuración del Tribunal Constitucional con la salida de 4 jueces, que debe de entonces hacerse una reestructuración por el vencimiento del plazo de los 6 años. ¿Quiénes son los que salen? ¿Qué se espera? ¿Cuándo se estaría haciendo esta convocatoria? ¿Se quedan algunos? ¿Quiénes son los que se quedan? ¿Qué es lo que se dice en el ambiente? Bueno, la Constitución es clara en eso. En el Tribunal Constitucional hay una renovación cada 3 años, con una excepción del primer periodo, que establece que los primeros jueces van por 6 años, por 9 años y por 12 años. Que son lo que ustedes Sí, ahora mismo. Él y yo somos de 12 años. 4 van por 6, 4 van por 9 y 5 por 2. Por 2. Que eso es bueno que sepan, o sea, que hay 13 jueces porque la ciudadanía no conoce tanto. claro. Digámoslo de esta forma, el periodo regular es de 9 años. Es de 9 años. Excepcionalmente, en esta primera ocasión, lo estableció así la ley, hay 3 grupos de jueces. Sí. Uno de 12 años, 5 jueces por 12 años, uno de 4 por 9 años y uno de 4 por 6 años. Eres de lo del grupo de 9, de Y él 12. de 12 y él también. ¿Y es cómo de se, en esa primera ocasión, cómo se determinó de que fuera así? Bueno, nos comunican o nos informaron que lo que hizo el presidente Leonel Fernández fue que metió los nombres de los 12 jueces, de los 13 jueces, en una funda con los nombres de cada uno. Una tómbola. Y dijo, Una tómbola, vamos a sacar promoción ahora económica. lo que son por 6 años. Y sacaron 4. Vamos a sacar ahora lo que son por 9 años y sacaron 4. Y dejemos en la funda lo que son por 12 Eso años. está bien, Es chévere. eso es suerte y democracia, para no digan porque fue por el dedo, ¿verdad? Para que no digan. Pero la ley establece que es al azar, que esa Sí, escogencia sí va a ser al exactamente. azar. Ok. Entonces, Bueno, pero los 4 jueces que salen ahora ¿Quiénes son son? que están en esa situación, que porque están en pueden esa no situ- salir. Pueden no salir, lo pueden reelegir. Eso Ok. tiene la posibilidad de reelegirse. Lo único que Los que tiene... fueron electos por 6 años se pueden reelegir. Son Son los los únicos únicos, que se pueden son los reelegir. únicos, O sea, solo los de esta 9 y vez. los de 12 no pueden ser reelegirse, jueces no pueden otra vez. reelegirse. No.
Bueno, salvo que no cambien el transitorio, que nadie aspira a que lo cambien. Perfecto. Está la magistrada Leida Piña, el magistrado Yotin Curi. Ildefonso Reyes, el magistrado Yotin Curi David y el magistrado Víctor Gómez Vergés. Esos son los que salen. Pero don Vergés es por edad o también porque se le terminó el periodo. Por ambas cosas, pero es más porque el periodo se le ha terminado. Ok. Sí. Claro, él pasa de 75 años. ¿Qué aspiran ustedes, don Pedro, sobre la nueva escogencia? O que elijan jueces que sean de calidad y que sean jueces que vayan a fortalecer al Tribunal Constitucional y al sistema constitucional de la República Dominicana. Esa es la única aspiración de nosotros. ¿Creen Así ustedes es. que se quedan algunos de los que están o a juicio de ustedes? Lo digo por el trabajo realizado dentro del tribunal. Si yo Deja que don Pedro me responda. Él te va a responder, pero si yo tuviera algún tipo de relación con el presidente de la República, te lo respondiera, porque eso solamente lo sabe el presidente de la República. Han sido 4 grandes compañeros que han hecho su trabajo y han hecho grandes aportes al trabajo del tribunal, al trabajo institucional. Yo aspiraría, aparte de lo que dijo Rafael, que es algo que he aprendido en estos 6 años, que sean personas que sepan trabajar en equipo. Porque el trabajo en un tribunal colegiado, eso es fundamental. No quiere decir que nosotros tengamos quejas de algunos de los compañeros en ese sentido, pero nos hemos dado cuenta de que ese espíritu de trabajo en equipo es clave en un tribunal colegiado como es el Tribunal Constitucional. Y que sean personas con conocimiento jurídico, con sensibilidad social, con sensibilidad política también, en el sentido amplio de la palabra, no política partidaria, pero sí sensibilidad política, de que sepan reconocer los asuntos sensibles para el desarrollo político de nuestro país. De manera que nosotros nos sentimos confiados en que las cosas se van a manejar como se manejaron en el momento en que nosotros fuimos escogidos. Mira, tú sabes que el Tribunal Constitucional tiene una particularidad, que es importante que ustedes lo sepan, porque la mayoría de la población no lo sabe. Es el único tribunal en la República Dominicana que sus decisiones son de 9 votos. Algo complejo eso. Sumamente el quórum complejo. es 9 y las decisiones son de 9. O sea, que el que tenga 8, el caso que tenga, el expediente que tenga 8 votos no pasa. No Ni pasa. a favor ni en contra. Lo que quiere decir que 5 se imponen a 8. Es más complejo todavía. Claro, por eso te decía lo del espíritu de trabajo en equipo. Sí, porque si llegan 2 o 3 que quieran hacer quizás torpedear el trabajo institucional que ustedes han venido realizando por 6 años, se complica lo que es el ejercicio democrático dentro del... O sea, hay un espíritu democrático dentro del tribunal, y eso es un importante. gran logro, o sea, cuando Porque en otros tribunales no se da de esa manera. Y mira, y en la mayoría de los tribunales de América Latina, y yo diría del mundo, Mayoría simple. de mayoría simple, el tribunal de nosotros... ¿Dónde estuvo? Porque es una reglamentación interna que ustedes mismos provocaron. ¿Dónde estuvo quizás la motivación de ustedes en que fueran 9 votos y no mayoría simple? No, lo de los 9 votos lo establece la ley. La ley. Es la legislación. La ley no lo impone. Eso tiene una gran bondad que garantiza una gran legitimidad de las decisiones. Claro. Pero al mismo tiempo tiene digamos, yo no quisiera utilizar la palabra problema, pero no me viene otra a la cabeza. Claro. Tiene una gran Debilidad o constituye un elemento importante porque, como te decía, si hay 8 de acuerdo y 5 en contra, quiere decir que no hay decisión. Lo que quiere decir en los hechos que 5 se imponen a 8. pero ustedes han logrado mucho como tribunal porque la cantidad de sentencias que ustedes pueden exhibir, que han podido lograr como tribunal, o sea, hablan muy bien de ellos porque no solamente que han podido ponerse de acuerdo, sino que han buscado que puedan prevalecer los derechos fundamentales de los ciudadanos. prevalecido el derecho. Claro, sobre todas las cosas, yo creo que han hablado de derecho también. Claro, Pero tú Como sabes qué tribunal. me ocurre también, se me ocurre pensar ahora, tiene esa debilidad que dice Justo Pedro, es así, pero tiene una gran virtud, y es que obliga a que el tribunal pueda consensuar sobre los temas. Claro. O sea, porque tú sacas un proyecto con 9 votos, solamente lo haces si hay un consenso. Si no hay un consenso, no lo puede hacer. Entonces se quedará archivado ahí. ¿No tienen ustedes muchos expedientes archivados que no han completado los 9 votos para poder pasar o para poder ser rechazados? Hay muchos expedientes que tienen 8 votos. Hay muchos expedientes. No la mayoría, pero hay expedientes que tienen 8 votos. Y hay temas de principio. Por ejemplo, Justo Pedro y yo tenemos un tema de principio. Un tema sobre el tema de la legitimación activa.
nosotros entendemos, lo digo por mí, lo digo por Luto Pérez, y como 5 jueces, entendemos que todo ciudadano, por ser dominicano, tiene legitimación activa para actuar frente al Tribunal Constitucional. Hay un grupo de jueces que entienden que no. Entonces tienen 7 a 6. No, yo no sé si 7 a 6, pero Bueno, por un lo asunto menos de tiene partidos, 5. yo. Magistrado, usted dijo 2 y 5 más. 2 y 5 son 7. Es que pura y simple matemática. Pero hablando de votos, y algunos dirán que en el Congreso y otros dirán que el Tribunal Constitucional dirán que es la vía. Pero hace unos meses, y en este programa que no podemos dejar de hablar del tema político, se está estudiando sobre el tema, un recurso también de inconstitucionalidad sobre el artículo 124, el transitorio, sobre la imposibilidad o posibilidad. ¿Qué es lo que dice el transitorio? Bueno, de que no hay una imposibilidad de que el presidente Danilo Medina. No, que hay una imposibilidad. Que hay una imposibilidad, o sea, hoy en día, de que pueda ser candidato nueva vez para el año 2020. Pero hay 2 recursos depositados en el tribunal. Así es, pero se está estudiando hace unos meses. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué está pasando en el tribunal que la ciudadanía quiere conocer sobre esto? Lo que pasa es que ese expediente todavía no se ha conocido, en estudio, y hay que irlo viendo al paso, chequeando la Constitución, dónde empieza, dónde termina. Sobre temas que no se han decidido, los jueces usualmente no hablamos en público. Exacto. Ese es un tema que todavía no se ha decidido. Ya cumplió una parte del procedimiento que establece la ley, como es la realización de una audiencia pública, la solicitud de opinión al Congreso Nacional. Ese tipo de trámites ya se cumplieron. Ahora lo que falta es la decisión del Pleno del Tribunal, y eso todavía no se ha dado. ¿No le temen ustedes la voracidad de las redes sociales, la voracidad de los medios de comunicación con relación a este mismo caso de la reelección? Y lo digo en el sentido de que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que el presidente actual de la República, el presidente Danilo Medina, podría ir a un tercer periodo para algunos, a un segundo mandato para otros. Igual la hermana del presidente, diputada Yomaira Medina, diputada por San Juan, ha hecho el mismo comentario. Y la semana pasada aquí el jurista Curi dijo que había que determinar sobre la retroactividad de la ley. Es un asunto de interpretación. Que es un asunto de interpretación igual. ¿No le temen ustedes? Evidentemente no queremos su postura porque lo estaríamos inhabilitando para el conocimiento del mismo, pero ¿no le temen ustedes a que tomen una decisión a favor o en contra y las redes sociales que han estado muy de moda en este momento y la opinión pública en sentido general se vayan en contra del tribunal? Ustedes que han tenido también en algunos casos, como el caso de la dominicanidad, muchas personas privando quizás en ser más dominicanos que en todo lo que estamos aquí, han arremetido contra el tribunal, inclusive diciendo que no era necesario, más que la opinión de la mayoría de los dominicanos, que entiende que ha sido una decisión certera sobre la creación de las altas cortes. ¿No le temen ustedes a eso? Mira, Joel, un juez no le puede temer a ese tipo de cosas, porque las decisiones que toma el tribunal van a ser aplaudidas y van a ser atacadas. Todo aquel que entiende que le lesiona la va a atacar, y el que le beneficia la va a aplaudir. Nosotros lo que tenemos que estar tranquilos con nuestra conciencia y fallar en función de lo que establecen las leyes y la Constitución dominicana. En función de eso, nosotros tomamos la decisión sin verificar si beneficia o perjudica a X o a tal persona. Esa a veces es la posición de nosotros. Ustedes como jóvenes, digo, yo me considero joven también, pero más jóvenes que nosotros, saben muy bien que el tema de las redes sociales es un tema nodal de la sociedad actual. Y ahí pasa de todo. A mí me preocupa no lo que pase con las redes sociales, sino que eso que ocurra tenga fundamento en la verdad. Porque, por ejemplo, con la sentencia 168.13 ocurrió, nosotros nos dimos cuenta de que había una cantidad de opiniones de aquellos que se manifestaban en contra de la sentencia que ni siquiera habían leído la sentencia. Entonces hablaban de trasmano. Entonces yo en lo personal, a mí no me preocupa que hablen. Ahora, que hablen con certeza, con veracidad, con conocimiento de causa. Y por supuesto sin caer en el plano personal. Porque una cosa es que usted exprese su opinión y otra cosa es que usted pase de la opinión a tratar de mala forma, digamos. O tergiversar la realidad. Tergiversar la realidad o tratar de forma inadecuada a la persona de un juez por el hecho de que tenga una posición diferente a la suya.
Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y tan pronto retornamos con ustedes con esta interesante entrevista al magistrado Díaz Filpo y el magistrado Castellano. ¿Es momento de cambios en tu casa? Pues arranca para Neyland. Te invitamos a descubrir nuestra amplia variedad de juegos de sala, comedores, juegos de habitación, colchones, electrodomésticos y mucho más, al mejor precio para tener tu casa como siempre has soñado. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Neyland RD. Autopista San Isidro, kilómetro 5,5, número 38, al lado de la Plaza Eric, Santo Domingo Este. Neyland, accesorios del hogar. Gracias por continuar con nosotros en su programa Hablando Derecho. Y hoy con esta interesante entrevista, hablando puramente de derecho, Joel Díaz. Magistrados, ustedes saben que tanto en la política como en el derecho se dan dos símiles, y es que el que pierde regatea. Y lo digo a propósito de los casos que han sido sometidos al Tribunal Superior Electoral, que los que han no sido beneficiados con la decisión, entonces han recurrido al Tribunal Constitucional alegando una violación fundamental de derechos. ¿No les preocupa a ustedes que esto en un proceso electoral venidero, algo activo, producto de que vamos a elegir regidores preferenciales, vamos a elegir diputados preferenciales, el tema de las alcaldías y senadurías, ¿no les preocupa a ustedes que haya un exceso cúmulo de trabajo electoral específicamente dentro del Tribunal Constitucional? Tú sabes que nosotros somos conscientes de que con el juez pasa lo siguiente. Si el juez falla a tu favor, falló porque tú tenías la razón. Y si falla en contra... Fue porque se vendió. Exactamente, porque el juez no sirve, o porque no entendió, o porque se vendió. De manera que el juez nunca tiene la de ganar. Nosotros somos conscientes de eso y en función de eso actuamos. De manera que cuando asumimos temas tan espinosos como los temas políticos, también tenemos presente esa situación. Que si nos preocupa de cara al venidero torneo electoral en el que se van a producir una cantidad... 4.312 posiciones selectivas. Una cantidad inédita en la historia nacional dominicana. Es un torneo inédito en la historia nacional dominicana. De candidaturas sí nos preocupa, pero no tenemos otra opción que afrontar eso como lo hemos hecho con todas las situaciones que se nos han presentado, con absoluta responsabilidad, con espíritu de trabajo, con vocación de sacrificio. Y ya veremos lo que nos depara el futuro. Esperemos que sea una situación que nosotros podamos manejar y que no nos desborde. ¿No? Y que después de elegir decir que se eligió un diputado o un regidor, en el caso de los votos preferenciales, van al tribunal de ustedes y entonces haya que cambiar de regidor o de diputado. Eso es una situación difícil que tendremos que afrontar el próximo. Es un reto para electoral. todos, Joel. Es un reto para todos, incluso para los políticos. Es un reto Mira, para pero todos. hubo ya un caso aquí en el país con el diputado de Pedernales, que la Junta Central Electoral le había entregado el certificado de elección a uno. Claro. Y la noche anterior de la toma de posesión, el Tribunal Superior Electoral anuló esa decisión y proclamó a la otra persona. ¿Y fue recurrido al Tribunal Constitucional en ese El aspecto? expediente está Todavía está allá. en el tribunal. Pero van 2 años ya de legislatura. De aquí a que se conozca, irán 3 años. ¿Quién rezarse ese ganador? Ahí pierde, pierde la sociedad. Porque ¿quién lo está representando? Y también hasta los salarios percibidos. Y luego entonces, ¿quién estuvo representando a los ciudadanos y los intereses? Lo que pasa es que el tribunal tiene una metodología de trabajo. Sí, claro. El tribunal, los expedientes que llegan al tribunal se van conociendo en función de cómo llegan. Si tu expediente llegó primero y el mío llegó después, el mío no se puede conocer primero, claro. Se conoce el tuyo. Pero ese es el tema. Debería y el tribunal haber, tiene muchos expedientes. en este caso, en el caso electoral, debería haber, debe haber, digo yo, lo dejo sobre la mesa, algún mecanismo para conocer casos de urgencia. Prioritario. ¿Por qué? Porque ahí estaremos perjudicando a una persona que haya sido electo diputado, por ejemplo, o senador de la República y esté ocupando, ostentando una curul que no sea de él. En el hipotético caso.
estaríamos trabajando en perjuicio de. Pero hay que decir que efectivamente el Tribunal Constitucional declaró de urgencia todos los casos políticos. Claro. Si hay casos que los debe haber, serán los menos. Y si hay casos que no se han decidido, seguramente que es por el tema que hablábamos hace un rato en cuanto a los 9 votos. Sí. Porque si no hay 9 votos, pues no hay 9 votos, no hay decisión. Claro. Pero la mayoría de los casos, yo creo que el año pasado nosotros tomamos la decisión de declarar de urgencia todos los casos políticos, de manera que no hubiera casos pendientes, justamente por la sensibilidad que eso representa, como tú muy bien has señalado. Y si quedan, deben quedar pocos, yo no sé la cantidad, pero deben quedar pocos y seguramente que es por una situación de ese tipo. Mire, también sabemos del caso de la que ha sido, en principio estaba en el Tribunal Superior Electoral, del caso de la anulación de la Asamblea de Delegados del PRD y la expulsión de Guido Gómez Mazara, que está en el Tribunal Constitucional. Y aunque es un caso de estudio, hablaron con anterioridad de que no pueden referirse a esos casos que están dentro del tribunal. Más bien no quiero ponerlo a grosso modo. ¿Cuál es tal vez la preocupación en general a nivel, o sea, en cuanto a los casos políticos que se están dando en la República Dominicana, que llegan luego de que pasan al Tribunal Superior Electoral, y la comunidad política y la misma ciudadanía que entiende que se le han venido violando sus derechos fundamentales y tiene que llegar a recurrir al Tribunal Constitucional? Y la presión mediática que esto ejerce, porque hemos visto en el caso de Guido, que ha hecho 3 manifestaciones frente al tribunal y escuchamos días anteriores que el presidente del tribunal respondió quizás airado, diciendo que los magistrados no cogían presión. ¿Qué opinión le merece estas actitudes? De los políticos, sobre todo. De los políticos en sentido general. No, la realidad es, como decía el presidente, nosotros no cogemos presión. Nosotros asumimos nuestro trabajo con total responsabilidad y conscientes del rol que nos toca. Nosotros creemos, yo me atrevo a hablar por Rafael en este sentido, que todos tenemos que hacer conciencia del rol que nos toca a cada quien y de que las instituciones tienen roles que se le asignan y que no pueden ser transgredidos por la voluntad de nadie. Al Tribunal Constitucional le toca un rol, a la Junta Central le toca un rol, al Tribunal Superior Electoral un rol, a los partidos políticos le toca un rol, a los líderes políticos le toca también un rol de responsabilidad, no solamente con el funcionamiento de sus instituciones, sino con el funcionamiento de todas las instituciones de la sociedad dominicana. De manera que en la medida en que todos hagamos conciencia del rol que nos toca jugar, yo pienso que las cosas se desarrollarán con mayor armonía. Bueno, lo que ustedes pueden estar seguros es, se lo quiero decir, y lo digo en nombre de Justo Pedro, en nombre mío, en nombre de la mayoría del pleno, que nosotros no vamos a tomar una decisión en el tribunal por amigo o por presión. Nosotros tomamos una decisión en función de lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes dominicanas. Bueno, ha sido una excelente entrevista. Agradecer a los magistrados Díaz Filpo y Castellanos la oportunidad que le brindan al pueblo dominicano de conocer estas interioridades del Tribunal Constitucional y de las leyes en la República Dominicana. Pero antes de despedirnos, magistrado Díaz Filpo, yo quisiera hacerle una pregunta a ambos, puntual, para que me respondan lo más breve posible. Las redes sociales, la población en sentido general ha estado al grito de una sentencia que ustedes, bien habida y bien concebida, dictaminaron que fue con relación a que el AMET no podría retirar o llevarse los automóviles a su departamento, pero ellos han seguido en la práctica de hacerlo. ¿Qué hacer con esta insubordinación de la Autoridad Metropolitana del Transporte? El Tribunal Constitucional, a raíz de esa decisión, creó lo que se llama una unidad de seguimiento a las sentencias que haya adoptado el Tribunal Constitucional. Ustedes deben recordar que el tribunal es un tribunal nuevo. Claro. Y lo voy a decir bajo mi responsabilidad, lo que voy a decir. La ley orgánica del Tribunal Constitucional no tiene un articulado que pueda multar, que pueda sancionar a esa gente que se niegan a cumplir con una sentencia. No tiene título represivo. Exactamente. Como es, por ejemplo, en Costa Rica. El funcionario que no adopta una decisión del Tribunal Constitucional, lo cancelan. Entonces, el Tribunal Constitucional está en el estudio de ese caso y de otros casos para buscar una solución que tiene que ser necesariamente el tema de una ley que se apruebe y que pueda
tener el tema sancionatorio. ¿Algún comentario, Castellano? Decir que el Tribunal Constitucional implica un cambio no solamente institucional, sino también un cambio cultural. Y eso posiblemente sea lo más difícil de lograr. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido todo por hoy. Deseándole a ustedes un feliz fin de semana.